Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios, en su infinita misericordia, abra nuestro entendimiento espiritual y nuestros corazones abiertos para que sean sembrados por la palabra del Señor y demos frutos de verdadero arrepentimiento, frutos del Espíritu. Vamos a iniciarnos en el capítulo 10. Ya la semana pasada vimos hasta el verso 11. Hoy vamos a retomar el verso 4 porque es muy importante seguir este tema, en el sentido de que como introducción quiero tomar el verso 4 que dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el fin de la ley es Cristo. Con eso nos vamos a iniciar hasta el término de este capítulo 10 de Romanos. La ley llega a su fin, pero vea usted en qué sentido, para no malinterpretarlo. Que nuestra obediencia a la ley no es el fundamento para nuestra salvación, sino que el fundamento es Cristo y nuestra relación que tenemos con Él y con el Padre. Pero la ley no ha llegado a su fin, solamente que el propósito de la ley era mostrarnos la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces de guardar la ley. Ahora la ley no tiene ningún problema, la ley es perfecta, la ley es santa. Pero la ley tiene su fin cuando ya no necesitamos un Salvador, porque ya lo tenemos. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Ahí es donde Cristo, dice aquí, porque el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo. En ese sentido, la ley tiene su término para nosotros, porque Cristo viene a ser el todo. Deuteronomio 30, verso 16, dice que el que camina a la justicia de la ley puede encontrar la vida por medio de la ley, pero tiene que cumplir toda la ley perfectamente sin faltar a ninguno de sus mandamientos. Pero la justicia que es por medio de la fe, que es la que estamos hablando, basada en Jesús, ya no tenemos que trabajar para obtener la salvación, debido a que Jesús es nuestra justicia, como dice ahí mismo en Romanos, en el estudio de Romanos, en el capítulo 5, verso 1, donde dice que justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos sido justificados a través del Señor Jesús. Ahora, cuando se habla de justicia, estamos hablando de un término legal que nos da la imagen de un tribunal de justicia, donde el culpable comparece para ser juzgado. La ley presenta obras. Mire, vamos a ver el tribunal de los que quieren vivir por la ley. La ley va a presentar sus obras, su esfuerzo, pero tristemente va a quedar corto en la economía de Dios, debido a que es imposible ser salvos por medio de esfuerzos humanos. Por lo tanto, el juez dictará en contra nuestra si es que nosotros tratamos de guardar la ley, ya que no hay justo ni aun uno, como nos lo dice Romanos 3:10. Pero si el reo condenado a muerte se presenta delante del juez con Cristo, quien es nuestro abogado, y no solamente nuestro abogado, sino que es nuestra justicia, debido a que Él cumplió toda la ley en nuestro lugar, y con su muerte justificó a muchos, como dice Isaías 53 en el verso 11, y también va acorde con lo que dice Pablo en el capítulo 5, en el verso 21, que dice así, vamos a leerlo. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor
nuestro. Entonces el juez, si nos presentamos con nuestro abogado, que es Cristo, y que Él es también nuestra justicia, porque Él cumplió toda la ley, y Él llevó nuestros pecados, y Él canceló la deuda que teníamos con Dios a causa del pecado, entonces el juez no encontrará delito para condenarnos, ya que la deuda fue cancelada, fue pagada, y el delito mío y el tuyo lo llevó Cristo sobre su cuerpo, cuando Él estaba clavado en la cruz, en el Calvario. Esa es la justicia de Cristo en nosotros. Así es que ya con eso creo que queda un poquito más claro que la ley es Cristo, pero aquellos que quieren vivir de acuerdo a la ley, pues la ley permanece. Pero si se viola uno de sus mandamientos, pues ya es reo, quedamos cortos si tratamos de vivir conforme a la ley, quedamos cortos en la economía de Dios, como les dije anteriormente. Pero si Cristo, que es el cumplimiento de la ley, y Él la cumplió por nosotros, y nos presentamos con Cristo, que es nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestra justicia, entonces el juez justo, porque el juez es justo, nos declarará justos delante de Él, sin pecado, sin condena, porque hubo quien pagó por nuestros delitos. En ese aspecto es como el apóstol Pablo presenta que el verso 4, que el fin de la ley es Cristo. Así que no tenemos, amados, que subir al cielo o descender al abismo para obtenerla, como lo vimos en el verso 6, dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre de los muertos. Entonces la salvación para nosotros está cercana. Ya no tenemos que subir al cielo o descender al abismo para obtenerla. Cristo lo hizo por nosotros. Sencillamente, solamente nosotros debemos de creer y recibirla. Amén. Mas dice, cerca de ti está la palabra, como que dice aquí en la escritura, en el verso 8, mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces la palabra está cerca de nosotros. Ya no tenemos que ir a ningún lugar a buscarla, subir al cielo, bajar al abismo a ver dónde encontramos, ni caminar grandes distancias para alcanzar la justicia a través de la ley. Podemos recibirla inmediatamente, esa justicia por medio de la fe, al confiar en la palabra del Evangelio de la paz. En el verso 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y esto lo vimos también la semana pasada. Pablo aquí expresa que esta declaración de que si confesamos con la boca y creemos en nuestro corazón primeramente, dice, que la palabra en tu boca y en tu corazón está cercana. Entonces, que si confesáramos con tu boca, y la justicia de Dios no se gana por medio de las obras, eso ya está clarísimo. La obtenemos al confesar y creer en la persona de Cristo y en la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. La confesión es esta, que Jesús es el Señor. Y eso lo vimos también la semana pasada, lo cual significa que Él es el Kairos o el Kurios, el Mesías, y que su obra en la cruz es la única manera de salvación para toda la humanidad, y en que ninguno otro hay salvación fuera del Señor Jesús. También vimos que la fe está basada en esa declaración, y lo que significa confesar a Jesús es que confesarlo como Cristo viene a ser el fundamento de la fe, de nuestra fe, y fue el fundamento de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, Reconocerlo como la única divinidad, el decir que Jesús es el Señor, es reconocerlo como la única divinidad a quien debemos obedecer y a quien debemos adorar. Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, y aquí Pablo expresa no solo la muerte en la cruz, sino su victoria en la resurrección. Ahora pues, ser salvos no basta con creerlo en el corazón, debe de ser
confesado con la boca. Dice, confesar con la boca, dice, y todos los que invocaren el nombre del Señor serán salvos. Me voy a detener aquí un poquito. Quizá ya se dio cuenta que no es suficiente creer. Muchos creen. Santiago dice que aún los demonios creen. Hay que confesarlo con la boca. Al confesarlo con la boca estamos dando testimonio. Testificamos abiertamente que Jesús es nuestro Dios, el único y verdadero Dios, a quien llamamos Señor. Vamos a entender esto un poco más. Jesús dijo en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores, porque con alguno de ellos va a quedar mal. A uno va a amar y al otro va a aborrecer, o sea, amar menos. O sea que el creyente, el que cree y confiesa que Jesús es su Señor para salvación, está dando testimonio público que no va a servir a ningún otro Señor. También dijo Jesús que no basta que digan Señor, Señor, o sea, curios, curios o kairos, entrará al reino de los cielos. Lo dijo claramente. Sino todo aquel que vive para Él, el que hace su voluntad. No todo aquel que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, amados en Cristo, yo creo que en Mateo 7, 21 y 23, usted puede leerlo y se va a dar cuenta que no basta con confesarlo y decir, Jesús es mi Señor. Porque hay muchos que le van a llamar Señor. Y aún delante del juicio, en la presencia de Dios. Pero él va a decir, no fue suficiente. No es solamente de confesarlo y decir, hablar la palabra, sino que hay que hacer la voluntad del Señor. Cualquiera puede hacer una oración y decir en un momento de emoción o cuando están en pruebas, en tribulación, sí, Señor, yo te confieso, yo creo en ti, que tú eres mi Señor. Y esa es una buena decisión cuando se hace de corazón. Pero de la palabra se debe de pasar a la acción y vivir para Cristo porque ha confesado que Él es su Señor. Como podemos darnos cuenta, no es solo una oración ligera, o un yo te acepto, ven a mi corazón, va más allá. Es una rendición total y absoluta a seguirlo haciendo su voluntad, tomándolo como su Señor. En este momento Él es el amo y nosotros somos sus siervos. Y un siervo no hace nada por sí mismo, sino lo que su amo le pide que haga. Esa es la razón que muchos hablan mal de las iglesias del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos consideran que todos los que están en la iglesia son salvos. Somos salvos cuando vivimos de acuerdo a la confesión de fe, al aceptar a Jesús para vivir bajo su autoridad. Y esto no es gravoso, nada. Él mismo dijo que su yugo era ligero, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Lo nuestro es obedecer. El yugo es ligero y nos da reposo, nos da descanso. El Señor se compromete, Él se compromete a llevarnos a casa de nuestro Padre Celestial, a perfeccionarnos, y ya no por esfuerzos humanos, sino por medio de la fe en su palabra, para vivirla. La vida cristiana es Cristo activo en nuestros corazones, una relación personal, una relación íntima, una relación donde yo no tengo que esforzarme para cambiarme o ser diferente, sino que Él, al rendirme yo a Él y obedecer su palabra, Él va a obrar en mí y en usted la obra que va a perfeccionar en nosotros. Nuevamente vemos nuestra responsabilidad y nuestra libre decisión. Nuestra libre decisión recae sobre nosotros. ¿Nos decidimos por Cristo para que sea nuestro Señor? ¿O simplemente no me decido y como consecuencia solo espera una expectación de fuego, ya que sin Cristo no hay salvación? En la soberanía de Dios, Él ya dispuso que tú y yo seamos salvos.
Ese es el plan de Dios. Él ya lo dispuso. Y Él proveyó el medio de podernos salvar por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, la lección nuestra nos responsabiliza de nuestras propias decisiones. No podemos culpar a Dios de nuestras propias decisiones cuando ya Él decidió, escuche esto, Dios decidió salvarnos por medio de Cristo. Podemos ver el verso 11 al 13, ahí en Romanos, donde dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que le invoque y lo confiesa de corazón y confiesa con su boca, dando testimonio. La boca es la que da testimonio de que realmente hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como el que va a gobernar mi vida, como el que va a gobernar tu vida, como el que te va a guiar si nos dejamos, porque ahí está el problema, nuestra propia decisión, que muchas veces no le permitimos al Señor que haga su voluntad en nosotros, porque yo sé lo que es bueno para mí y soy un adulto y nadie me tiene que decir cómo vivir. En ese caso, el hombre no te va a decir cómo vivir porque nadie sabe, inclusive ninguno sabemos cómo dirigirnos a nosotros mismos, pero la dirección viene del que hemos confesado y hemos aceptado como Señor. Así que vean nuevamente cómo cae la responsabilidad sobre nosotros, ya que Él en su soberanía, el Señor, proveyó el medio para que todos, absolutamente todos, fuéramos salvos. Veamos aquí el verso 15, dice, ¿cómo predicarán? Me salté el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermosa esta porción. Bueno, todas las porciones de la palabra es hermosa. La pregunta aquí es, ¿cómo pues invocarán? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí vemos la necesidad de la evangelización, de la predicación del Evangelio. Pablo sabe que el medio de que sean salvos es por medio de oír la palabra de Dios. Ahora, los mensajeros deben ser enviados por Dios primeramente y segundo, por la comunidad cristiana. El apóstol Pablo sabía esto de muy buena mano, muy de cerca. Él estuvo 3 años en el desierto de Arabia con el mejor de los maestros. Estuvo con el Señor Jesús. 3 años. Por eso él era llamado apóstol, porque fue testigo ocular, estuvo con el Señor Jesús, escuchó las enseñanzas directamente del Señor Jesús. Pero a los 3 años, Pablo fue y se presentó ante Pedro. Pedro era el líder de la iglesia cristiana, en la iglesia en Jerusalén, y se presentó ante él. Él se sujetó al ministerio, al liderazgo del apóstol Pedro y a la iglesia primitiva. Como le vuelvo a repetir, después de estar 3 años, él pudo haber dicho, pues yo vengo del mejor instituto, estuve a solas, fui el alumno escogido, el único alumno, estuve con el Señor Jesús, yo puedo ir aquí, puedo ir allá y estoy capacitado, pero no fue así. Aquí, cuando está hablando que se presentó con los apóstoles para ser enviado, estamos hablando de los ministerios, el apostolado, el pastorado, el ministerio de evangelista. Ahora, con todo respeto le voy a decir esto. No existe aquello de que Dios me envió y me voy. El Señor lo va a confirmar por medio de su líder espiritual primeramente. Nadie lo conoce mejor que su líder espiritual. Además,
por la iglesia. No solamente es el líder espiritual, no solamente en este caso el pastor, también los miembros de la iglesia deben de dar testimonio que usted está apto para ejercer ese ministerio. Y aquí, hermano, no es cosa de juego, no es cosa de que yo ya me voy y que yo lo hago y que yo tengo llamado y que aquí no me permiten y que allá tampoco y que yo voy a hacer mi propia organización, mi propia iglesia, etcétera, etcétera. Ahora hay otro llamado, el llamado al evangelismo. Toda la iglesia, Marcos capítulo 16, verso 15 al 16 dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Aquí tenemos nuestro llamado. Ninguno podemos decir, no, Dios no me ha llamado a predicar el evangelio, no me ha llamado a dar las buenas nuevas. Ahora déjeme le digo, a todos nos ha llamado en diferentes niveles, para todos nos ha llamado, todos tenemos la misma misión de hablar de Cristo, todos. Ministerios, congregación, no solamente este es un ministerio del pastorado, de los evangelistas, o de los misioneros, o de los profetas, o de los maestros, esta es una misión de toda la iglesia. ¿Cómo irán? Dice, sin haber quien les predique. Dios pudiera mandar ángeles o Él mismo obraría en los corazones directamente, sin la necesidad de un predicador o un mensajero o de los hermanos. Pero el método escogido para traer a las personas a Cristo es por medio de la predicación del Evangelio. Así es que, ¿cuán hermosos son los pies? Vea qué hermosa esa parte. ¿Cuál es la hermosura del evangelismo? Porque cuando habla de los pies está hablando de el evangelismo. Es porque son compartícipes con Dios para la salvación de los hombres, por eso son hermosos. Los pies nos hablan de actividad, nos hablan de movimiento, nos hablan de progreso. Y son hermosos los pies de aquellos que están activos, escuche, de aquellos que están activos en el movimiento de la obra de la predicación del Evangelio. Trayendo buenas nuevas de paz, no trayendo discordia, no trayendo división, no trayendo problemas, no trayendo pues tanto esa cosa que se ve en el día de hoy, ¿verdad? Pero que no necesariamente tenemos que vivirla nosotros. La obra de Cristo al vivir por fe nos trae paz. Ya no es un trabajo duro, ahora es un trabajo que nos da paz y satisfacción de hacer su perfecta voluntad, porque es a eso nos ha, eso es lo que Dios nos ha encomendado, eso es lo que el Señor Jesús nos ha encomendado, y esa es la razón por la cual Él formó su iglesia, Él levantó una iglesia para que fuéramos testigos y anunciáramos las virtudes de Él. Así que mire, tenemos trabajito. Si no estamos involucrados en hablarle a las almas perdidas, entonces ¿qué estamos haciendo? No estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. La iglesia pierde el sentido de ser cuando no cumple este propósito. Y muchos solos son de tropiezo a los mismos hermanos en la iglesia, queriéndoles predicar. Tu hermano que está allá en una congregación y que tiene un pastor, no necesita que tú le prediques. No necesita que tú le enseñes. Cuando tu púlpito, ¿sabe dónde está tu púlpito, hermano, hermana? Que tienes ese llamado, ese deseo, que puedes decir, es que yo tengo esa pasión por las almas. ¿Sabes cuáles almas son las que el Señor te está poniendo esa pasión? Las que nunca han escuchado, las que están perdidas. Pero los que ya están en el redil no necesitan tu predicación, no necesitan el evangelismo. Y hay quien se encarga de las ovejas. Tu púlpito está en las calles, en los hospitales, en las cárceles. Pero muy malvado es aquel que solo desvía la oveja que acaba de llegar del redil para llenarlo de veneno, de desobediencia, de los cuales el Señor Jesús dijo esto: más le valiere a la tal persona ponerse una rueda de molino en el cuello y echarse a la mar. Vea usted qué tremenda sentencia y qué fácil es caer en eso. Las almas que tienen que oír
son las que nunca han escuchado las buenas nuevas y están perdidos. Los no comprometidos no les importan las almas y no les importa perderlas sembrando no semilla del Evangelio, sino cizaña de crítica, de murmuración, para estorbar y hacerlos caer. Por eso el Señor duramente dice, mejor pónganse una rueda de molino y tírense a la mar. Y hoy hay mucho de esto, que solo siembran cizaña para su propia condenación. Hay quienes andan alimentando las ovejas que ya tienen pastor y dejan morir, escuche, a los que no conocen de Cristo. Qué responsabilidad tan grande, amados en Cristo. Mucha responsabilidad tenemos delante del Señor y qué cuentas vamos a dar al Señor cuando tratamos de ejercer ministerio, cuando con aquellos que ya conocen de Cristo. Ejerzamos el ministerio de evangelismo en las calles. Allá es tu lugar. Tú que oras mucho por las almas, tú que te preocupas mucho por las almas, tú que sientes en tu corazón ese celo por las almas, ese celo es por las almas que están perdidas, no las que ya están en el mesonero y están siendo atendidas, en el mesón siendo atendidas por el mesonero. Que Dios nos ayude a entender esto, que Dios nos ayude, porque cómo se divide la iglesia por esos falsos pastores, esos falsos evangelistas y esos falsos maestros que quieren enseñar a los que ya tienen quien les enseñe. Veamos la hermosura de los pies una vez más, que consiste en la continuidad del ministerio de Cristo, buscando a las almas perdidas, y no estarás satisfecho hasta traerlas al mesonero. Ese es el verdadero, que sus pies son hermosos. No queda satisfecho, busca la oveja perdida, busca aquel que nunca ha escuchado y no queda satisfecha su labor hasta que la trae a la casa del Señor para que sea instruida. Ese es el ministerio. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué grande recompensa tienen aquellos que han entendido esto. Pero qué duro juicio para aquellos que estorbaron la obra de Dios. En el verso 16 dice la Escritura, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a ver esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ya que la fe viene por el oír, Israel oyó y rechazó la salvación, la fe salvadora a través de Cristo. Ellos escucharon las enseñanzas del Señor Jesús, pero ellos tomaron su propia decisión y rechazaron esta salvación que es a través de Jesucristo. Ellos fueron responsables por esto. Y nosotros lo somos aún mucho más, Iglesia de Jesucristo. Si Israel fue responsable por ese rechazo, nosotros somos aún más responsables. No es el mensaje leído. En ese tiempo no todos sabían leer. Pablo tiene en mente aquí el Salmo 19:4, cuando dice que todos habían escuchado. Por toda la tierra salió su voz. Entonces Pablo, cuando está mencionando esto, tiene en mente este salmo, el Salmo 19, verso 4. El rechazo de Israel provocó que Dios buscara un pueblo que no lo buscaba, para provocar a Israel a celos. Vamos a ver Isaías 65, verso 1, y dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo ira.
sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Como podemos ver, está hablando de Israel. Él extendió su mano, pero nadie escuchó. O sea que ellos no se pueden justificar delante de Dios que no sabían. Ellos escucharon y escucharon al Mesías. Ahora nuestra responsabilidad recae sobre ese pueblo que dice que él buscó un pueblo que no era su pueblo, para provocar a Israel a celos. Tengamos en cuenta que el rechazo de Israel no tomó a Dios de sorpresa. Ya lo había profetizado a través del profeta Isaías, como lo acabamos de leer. Y en el verso 21, Dios evalúa a Israel. Le hace una evaluación. Y en su evaluación dice, Israel es un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo que todo lo contradice. Un pueblo rebelde que rechazó al Mesías. Qué tremenda responsabilidad, amados en Cristo, ahora recayó sobre ellos, pero ahora recae sobre nosotros. El pueblo escogido de Dios somos nosotros para llevar las buenas nuevas de salvación. En el día de hoy, amados en Cristo, no podemos ignorar. Nosotros hemos escuchado el mensaje de salvación. Nuestra responsabilidad ahora recae sobre cada uno de nosotros aceptar o rechazar, confesar a Jesús como el Señor o no confesarlo. O si lo confesamos, confesarlo de boca solamente, pero no de corazón, no tomando al Señor Jesús como el dueño de nuestra vida, nuestro amo, nuestro todo, a quien debemos de obedecer. Así que vea la responsabilidad. Dios evaluó a Israel y le llamó pueblo rebelde y contradictor. Ellos escucharon, rechazaron. A mí me gusta siempre el pasaje o el ejemplo, mejor dicho, de la iglesia de Berea, que ellos oían. Porque aquí se trata de oír la palabra. Pablo toma en cuenta eso. No es tanto leer, oír. Y leer, puede escudriñar después, pero la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Entonces los de Berea, cuando escuchaban a Pablo disertar y que disertaba largo, un día se le murió uno ahí, cayó de una ventana, de un piso alto, porque pues Pablo disertó largo, se hizo medianoche y Pablo seguía ahí hablándoles a los que estaban escuchándolo. Y pues uno se le duerme, estaba en una ventana, se durmió, se cayó y se murió. Gracias a Dios que estaba Pablo. Donde hubiera sido conmigo, pues ahí hubiera quedado, ¿no? Pablo lo resucitó en el nombre del Señor. Y pues los de Berea no sabemos cuánto tiempo escuchaban a Pablo, pero sí le puedo asegurar una cosa, que ellos estaban atentos, muy atentos, escuchando. Y cuando iban a casa, mires cuando es que ellos tomaban su Biblia y escudriñaban, leían, escudriñando, para ver lo que Pablo había dicho, lo confirmaban con las Escrituras. Amados en Cristo, yo le doy un consejo. Cuando esté la predicación, cuando esté las enseñanzas, ponga todos los sentidos, preste atención. No se ponga a leer, no es el tiempo de leer. Eso es contradecir, eso es cerrar los oídos a la palabra del Señor. Y la fe viene por el oír. Israel no quiso oír. Escuchaban, pero no oyeron, no permitieron que la palabra penetrara. Yo puedo estar leyendo y estar escuchando música. ¿A qué le pondré más atención? A lo que estoy leyendo, y sí, allá estoy oyendo de lejos la música, pero no le estoy poniendo atención. Lo mismo sucede cuando se predica. La palabra del Señor os está enseñando. Yo puedo ponerme a leer y le sigo, y termina el mensaje y podemos evaluar y no se le quedó nada de lo que escuchó del mensaje. Satanás no quiere que oigan. ¿Por qué? Porque si oyen, son salvos. Pero en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, dice que el avivamiento vino cuando el pueblo puso sus sentidos y estuvo atento a la palabra del Señor. Y vino un tremendo avivamiento en tiempos de Nehemías. Recordemos que la fe viene por el oír y por oír palabra de Dios. Lo otro, amados en Cristo, que para terminar, lo otro es
que aquel que divide una iglesia o que nunca ha ganado almas, que nunca ha ganado almas, no ha experimentado el gozo de lo que es a ganar almas, pero almas que nunca han escuchado. No hay gozo cuando usted le predica a un alma que ya conoce de Cristo, ahí no hay gozo. Hay gozo cuando usted y yo le predicamos, le hablamos de Cristo a un alma que está perdida, que nunca ha escuchado las buenas nuevas de salvación. Ahí viene de parte del Espíritu de Dios un gozo que no puede ser descrito. Si nunca has ganado un alma o almas, ojalá que sean muchas almas, porque Dios quiere usarte, muchas almas, pero no de las que ya están en un redil. Ahí no te va a ir bien, ¿eh? Si ya tiene un redil, déjala ahí tranquila. Si está fuera de su redil y por alguna razón ya no le es posible regresar a su redil, entonces podemos recibirlos. Pero mientras exhortémoslas que regresen a su casa, al lugar donde fueron ellos salvos, y si por alguna razón, siempre he dicho, hay 3 razones por lo que podemos dejar una iglesia. Número 1, por falsa doctrina. Número 2, porque haya robo en la iglesia. Número 3, por que haya pecado de inmoralidad en el siervo. De lo contrario, mire, amados en Cristo, el Señor tiene su plan para cada uno de nosotros. Y espero que su primo llamamiento un día crezca, pero de almas que nunca conocieron a Cristo. Y las almas que el Señor trae, porque el Señor a veces sí nos mueve, pero no porque estamos enojados con el pastor, o no porque yo hice mi berrinche, porque no hicieron lo que yo quería. Eso no cabe en esto. Pero que el Señor mueve porque nos cambiamos de dirección, nos movimos a una dirección que nos queda ya lejana el templo, o porque el Señor inquietó nuestro corazón y lo confirmó con su pastor de que podía moverse a tal parte, confirmado. Si no es confirmado por su pastor y por la iglesia, usted no se mueve, ¿ok? Pero sí es confirmado por la iglesia, entonces, y por su pastor, y por el Señor primeramente, pues vamos, ¿no? Que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y comprendamos, amados en Cristo, que el hacer su voluntad, dice el Señor, está mi deleite. Eso lo dijo el Señor Jesús. Padre, el hacer tu voluntad es mi delicia. Ahí está el todo. Cuando hacemos la voluntad del Señor hay paz, hay gozo, nos deleitamos en Él. Amados en Cristo, así llegamos al final de este capítulo en la evaluación que Dios hace a Israel. Qué tremenda evaluación. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esa es. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cuál sería la evaluación que Dios haría de nosotros? ¿Cómo nos evaluaría? A Israel dice rebelde, contradictor, todo contradice. ¿No se ha encontrado con personas que usted le está leyendo la escritura y le está contradiciendo? Es pueblo rebelde y contradictor. Que Dios nos ayude y tengamos la suficiente humildad para aceptar la palabra del Señor tal como está escrita. Se necesita humildad para reconocer cuando la palabra me habla, me corrige, me exhorta, me disciplina. Se necesita humildad. Sin humildad seríamos como Israel, rebelde y contradictores. Que Dios le continúe bendiciendo abundantemente. Bendiciones, amados.
Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el